Lección 1. El poder de escuchar. Buenas tardes, Anna. He estado reflexionando sobre la importancia de la comunicación. Buenas tardes, John. Ese es un tema importante. ¿Qué aspectos estás considerando? Estaba pensando en cómo me tomaría el tiempo para escuchar lo que la gente tiene que decir. Escuchar es una habilidad invaluable. ¿Por qué crees que es importante? La gente valora a alguien que sabe escuchar. Fomenta la confianza y la conexión. Por supuesto, cuando alguien se siente escuchado, se validan sus sentimientos y experiencias. Exactamente. La escucha activa puede transformar las conversaciones en interacciones significativas. Siempre has sido un buen oyente, John. He hecho un esfuerzo consciente por mejorar mis habilidades de escucha a lo largo de los años. Eso es admirable. ¿Qué técnicas te han resultado útiles? Concentro mi atención en el hablante y evito interrumpirlo. Eso es esencial. Dejar que alguien termine le ayuda a expresar plenamente sus pensamientos. Sí, también mantengo el contacto visual para demostrar que estoy interesado. Esas señales no verbales pueden marcar una diferencia significativa en la comunicación. Claro que sí, la gente se siente apreciada cuando se valoran sus palabras. ¿Qué otras habilidades contribuyen a una escucha efectiva? Hacer preguntas abiertas fomenta conversaciones más profundas. Excelente punto. Demuestra que te interesa la perspectiva del orador. También practico la empatía, tratando de comprender sus sentimientos y puntos de vista. La empatía profundiza las conexiones, permite una comprensión más profunda de los demás. En efecto, ¿has tenido alguna experiencia en la que el escuchar haya marcado la diferencia? Sí, una vez escuché a un amigo que estaba luchando con una decisión difícil. ¿Cómo la ayudó tu escucha? El simple hecho de estar ahí para ella la hacía sentir apoyada, le permitía aclarar sus propios pensamientos. Eso sí que es impactante. A veces, la gente solo necesita un apoyo. Exactamente. Escuchar no solo brinda apoyo, sino que también puede generar reflexiones personales. Creo que todos pueden mejorar sus habilidades de escucha con la práctica. Estoy de acuerdo. Es una habilidad que puede mejorar enormemente las relaciones personales y profesionales. Sí, las personas suelen sentirse más conectadas con quienes escuchan atentamente. Cierto, las relaciones basadas en la confianza y la comprensión tienden a ser más fuertes. ¿Te gustaría compartir otras experiencias relacionadas con la escucha? Por supuesto, en el trabajo, intento escuchar atentamente las ideas de mis compañeros durante las reuniones. Es un enfoque inteligente. Fomenta la colaboración y la innovación. Sí, les demuestra que su aporte es valioso y fomenta el espíritu de equipo. La dinámica del equipo mejora significativamente cuando todos se sienten escuchados. Escuchar es una herramienta poderosa para construir relaciones en todas las áreas de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es asombroso lo sencillo que es estar presente para alguien más. Y al hacerlo, contribuimos a un mundo más compasivo. Ese es el objetivo. Pequeños actos de comprensión pueden generar un efecto dominó positivo.
Espero con interés nuestra próxima discusión sobre habilidades de comunicación, John. Yo también, Anna. Juntos podemos explorar cómo fomentar conexiones más profundas a través de la escucha. Lección 2. Un día de compras. Buenas tardes, Anna. Te veo muy profesional hoy. Buenas tardes, John. Gracias. Me siento cómoda con este atuendo. Sin duda te sienta bien. Siempre te comportas con seguridad. Agradezco tus amables palabras. Significan mucho para mí. Valoro tu profesionalismo. ¿Ya pensaste en tus planes para el fin de semana? Estaba considerando ir al centro comercial mañana. Suena genial. ¿Buscas algo específico? Sí, necesito un nuevo par de zapatos para el trabajo. Los zapatos pueden ser el éxito o el fracaso de un atuendo. ¿Tienes algún estilo en mente? Busco algo elegante pero cómodo. Estaré mucho tiempo de pie. La comodidad es fundamental, sobre todo en un entorno profesional. ¿Has buscado en alguna tienda online? He buscado en internet, pero prefiero probarme las cosas en persona. Qué sensato. Cada marca puede tener un ajuste diferente. Exactamente. También me gustaría explorar nuevas opciones de ropa. Ir de compras puede ser una experiencia encantadora. Permite ser creativo al elegir la ropa. Sí, disfruto expresando mi personalidad a través de mi ropa. ¿Qué tal si vamos juntos al centro comercial? Sería más divertido. Me encantaría. Comprar con una amiga hace que la experiencia sea más agradable. Genial. Podemos intercambiar opiniones mientras buscamos los artículos perfectos. Sí, tus aportaciones siempre son útiles. Estaré atento a artículos que se alineen con tu estilo. Lo agradezco. Espero encontrar algo versátil tanto para el trabajo como para salidas informales. La versatilidad es clave. Te permite maximizar tu guardarropa. También revisaré los accesorios. Pueden realzar cualquier look. Buena idea. Un cinturón o una bufanda bonitos pueden transformar un look por completo. Exacto, y además no ocupan mucho espacio en un armario. Eso los hace ideales. Quedamos al mediodía en el centro comercial. El mediodía funciona perfecto. También traeré algunos artículos devueltos. Comprar de manera eficiente es el mejor tipo de compra. Estoy de acuerdo. Estoy entusiasmada con nuestra aventura de compras. Yo también. Será un placer explorar las últimas tendencias juntos. También podríamos descubrir algunas joyas ocultas en las tiendas. En efecto, los hallazgos inesperados hacen que las compras sean aún más emocionantes. Tengo muchas ganas de probarme algunos conjuntos y zapatos. No puedo esperar a ver lo que encuentres. Gracias por acompañarme, John. Tu compañía hará que la experiencia sea aún mejor. Es un placer, Anna. Juntos pasaremos un día fantástico en el centro comercial. Lección 3. Trabajar en equipo para mantenerse en forma. Buenos días, Anna. ¿Ya te has decidido a ir al gimnasio?
Buenos días, John. Sí, por fin me he inscrito. Es fantástico. Me alegra oírlo. Gracias. Me emociona mucho empezar mi camino hacia el fitness. Por supuesto, podemos ser compañeros de gimnasio y lograr nuestros objetivos juntos. Me encantaría. Tener un compañero de entrenamiento hace que la experiencia sea mucho más agradable. Por supuesto, podemos motivarnos mutuamente para ser constantes. La constancia es clave para alcanzar cualquier objetivo de fitness. ¿Cuáles son tus objetivos de fitness? Mi objetivo es desarrollar músculos y mejorar mi resistencia general. Son metas geniales. Quiero concentrarme en bajar de peso y tonificar mi cuerpo. Combinar nuestros objetivos podría dar lugar a diversas rutinas de entrenamiento. Sí, podríamos alternar entrenamiento de fuerza con sesiones de cardio. Ese plan suena efectivo. Variar nuestros entrenamientos hará que las cosas sean más interesantes. De acuerdo. ¿Qué tipo de ejercicios disfrutas más? Disfruto especialmente levantar pesas. Es gratificante ver cómo progresa mi fuerza. El levantamiento de pesas es una excelente manera de desarrollar músculo. Tengo muchas ganas de aprender más sobre ello. Me encantaría mostrarte algunos ejercicios básicos. Gracias. Agradezco tu orientación. ¿Qué tal los ejercicios cardiovasculares? Me gusta correr en la cinta o montar en bicicleta. Ayudan a mejorar la salud cardiovascular. Prefiero el entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Es eficiente y acelera el corazón. El JIT puede ser muy efectivo para bajar de peso. Tengo muchas ganas de probarlo contigo. Creemos un programa equilibrado que incluye entrenamiento de fuerza y cardiovascular. Suena fantástico. Tener una rutina estructurada nos ayudará a mantenernos concentrados. Sí, también puedo seguir nuestro progreso a medida que avanzamos. Es una gran idea. El seguimiento del progreso nos ayuda a ser responsables. Nos motivará a alcanzar hitos. Hablando de motivación, deberíamos pensar en recompensas a corto plazo por lograr nuestras metas. Las recompensas pueden ser una forma divertida de celebrar nuestro éxito. ¿Qué tienes en mente? Tal vez podríamos darnos el lujo de una buena comida o una actividad divertida después de alcanzar un objetivo. Me encanta. Disfrutar de una recompensa hará que el viaje sea más gratificante. ¿Tiene usted en mente algún objetivo específico que deseamos alcanzar? Creo que intentar realizar entrenamientos constantes durante un mes sería un buen comienzo. Es una meta realista. Después de un mes, podremos evaluar nuestro progreso. Sir, este plan te creará una sensación de logro. Creo en ambos. Juntos podemos lograrlo. Agradezco tu apoyo, John. Marca la diferencia. Estoy emocionada de comenzar este viaje contigo, Anna. Yo también. Creemos juntos nuestra historia del fitness. Juntos nos mantendremos motivados y alcanzaremos nuestras metas. Lección 4. El poder de la comunidad. Buenas tardes, Anna. He estado pensando en la importancia de la comunidad. Buenas tardes, John. Estoy totalmente de acuerdo. Las comunidades unen a las personas. En efecto,
Fomentan conexiones entre personas de diversos orígenes. Por supuesto, esta diversidad enriquece nuestras experiencias y perspectivas. Nos ayuda a entendernos mejor. Compartir experiencias crea vínculos. Sí, participar en eventos comunitarios puede fortalecer aún más esos lazos. ¿En qué tipo de eventos comunitarios has participado recientemente? El fin de semana pasado asistí a un festival local. Fue una muestra de nuestro patrimonio cultural. Suena genial. Los festivales suelen destacar la singularidad de una comunidad. Sí, hubo actuaciones, puestos de comida y exposiciones de arte. Estos eventos brindan una plataforma para que artistas e intérpretes brillen. Exactamente, permite a las personas expresarse y celebrar su cultura. Tuviste la oportunidad de conocer gente nueva en el festival. Sí, conocí a varios artesanos locales. Su pasión fue inspiradora. Es fantástico. Interactuar con los artesanos puede llevarnos a apreciar más su trabajo. Estoy de acuerdo. Sus historias le dieron un toque personal a sus creaciones. Las comunidades prosperan cuando las personas comparten sus talentos e historias. Sí, ayuda a crear un sentido de pertenencia. ¿Has considerado ser voluntario en proyectos comunitarios? Sí, el voluntariado puede ser una forma gratificante de contribuir. Por supuesto, no solo beneficia a la comunidad, sino que también fomenta el crecimiento personal. Me encantaría ayudar a organizar eventos locales o limpiezas comunitarias. Son iniciativas excelentes. Demuestran compromiso con el bienestar de la comunidad. Creo que trabajando juntos podemos abordar los desafíos locales de manera efectiva. La colaboración a menudo conduce a soluciones innovadoras. Exactamente. Combinar diversas perspectivas puede generar ideas creativas. ¿Has pensado en cómo crear conciencia sobre los problemas de la comunidad? Sí, usar las redes sociales puede amplificar nuestra voz y llegar a un público más amplio. Las redes sociales son una herramienta poderosa para movilizar apoyo y participación. Puede ayudar a conectar a personas con ideas afines y apasionadas por causas similares. Las comunidades prosperan cuando la gente aboga por un cambio positivo. Estoy de acuerdo. Ese esfuerzo colectivo construye barrios más fuertes. También inspira a las generaciones futuras a valorar el servicio comunitario. Debemos cultivar una cultura de compromiso y responsabilidad. Sí, el espíritu de comunidad debe ser fomentado y celebrado. Espero contribuir a nuestras iniciativas comunitarias locales. Juntos podemos lograr un impacto significativo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que tenemos por delante. Continuemos inspirándonos unos a otros para fomentar una comunidad vibrante e inclusiva. Lección 5. Sabiduría eterna. Buenas noches, Anna. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la sabiduría de los grandes líderes? Buenas noches, John. Sí, a menudo reflexiono sobre sus ideas. ¿Por qué lo mencionas hoy? Estaba leyendo sobre el cardenal Bernard y sus pensamientos sobre la vida y la muerte. Ah, el cardenal Bernard.
Tenía una profunda comprensión de las experiencias humanas. En efecto, su sabiduría resuena aún hoy. Enfatizó la importancia de la perspectiva. Eso es fascinante. ¿Qué lección específica te resultó impactante? Habló de aceptar nuestra pequeñez en la inmensidad del universo. Este es un recordatorio humilde. Fomenta la humildad y la gratitud. Exactamente. Aceptar nuestra pequeñez nos permite apreciar la belleza que nos rodea. Nos recuerda que la vida no se trata únicamente de logros individuales. Sí, se trata de conexiones y experiencias que compartimos con otros. Las relaciones enriquecen nuestras vidas. ¿Qué más enfatizó el cardenal Bernard? Habló sobre la importancia de afrontar el final de la vida con valentía y gracia. Ese es un mensaje poderoso. Prepararse para lo inevitable requiere introspección. Por supuesto, vivir plenamente nos ayuda a afrontar la mortalidad con más serenidad. Creo que nos anima a apreciar cada momento que tenemos. Sí, el tiempo es oro. No debemos darlo por sentado. ¿Qué pasos prácticos cree usted que podemos dar para encarnar esta sabiduría? Primero debemos entablar conversaciones significativas con nuestros seres queridos. Esto crea conexiones más profundas y un entendimiento compartido. A continuación, podemos practicar la gratitud diariamente, apreciando tanto las alegrías grandes como las pequeñas. La gratitud cambia nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que poseemos. Por último, priorizar las experiencias sobre las posesiones materiales enriquece nuestras vidas. Sí, los recuerdos perduran más que las cosas materiales. Forjan nuestra identidad. La sabiduría del cardenal Bernard nos anima a reflexionar periódicamente sobre nuestra vida. La reflexión permite el crecimiento personal y una comprensión más clara de nuestro propósito. También nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores. Espero vivir de una manera que refleje estas ideas. Todos podemos esforzarnos por encarnar la sabiduría de quienes nos precedieron. Gracias por compartir esta conversación que invita a la reflexión, John. Es un placer, Anna. Juntos podemos animarnos mutuamente a vivir con sentido. Lección 6. Abrazando las aventuras de verano. Buenas tardes, Anna. ¿Qué tal has disfrutado del verano? Buenas tardes, John. He estado bien, aunque no tan a menudo como me gustaría. He pasado tiempo al aire libre. Es importante aprovechar el verano. ¿Qué actividades has podido realizar? Siempre que puedo, disfruto haciendo senderismo en las montañas cercanas. El senderismo es una forma maravillosa de conectar con la naturaleza. ¿Has descubierto algún sendero nuevo? Sí, me topé con un hermoso sendero que lleva a una cascada impresionante. Suenan encantador. Las cascadas siempre son un espectáculo. Por supuesto, el sonido del agua corriendo añade tranquilidad a la experiencia. ¿Sueles caminar solo o prefieres compañía? Suelo hacer senderismo con amigos. Es más agradable compartir estas experiencias. Estoy de acuerdo. El senderismo puede fomentar conversaciones profundas mientras se disfruta del paisaje. Sí, me encanta escuchar diferentes perspectivas mientras estoy rodeado de naturaleza.
¿Has considerado también otras actividades de verano? He pensado en organizar un picnic. Podría ser una buena manera de relajarse al aire libre. Un picnic suena delicioso. ¿Qué planeas llevar? Llevaría sándwiches, fruta y bebidas refrescantes. Sencillo pero satisfactorio. Suena perfecto. Llevar una manta sería más cómodo. Claro, debo recordar llevar bocadillos para que todos disfruten. Los snacks son esenciales. Mejoran la experiencia de estar al aire libre. ¿Tienes algún plan propio para el verano? Estoy planeando visitar la playa el próximo fin de semana. La playa es una escapada maravillosa. ¿Qué actividades disfrutas allí? Me encanta nadar en el océano y jugar voleibol de playa con amigos. El vóley playa es divertido. Combina la actividad física con la competencia amistosa. En efecto, es una excelente manera de mantenerse activo durante el verano. ¿Planeas probar algún deporte acuático mientras estés en la playa? Me gustaría practicar paddleboarding. Siempre he querido probarlo. El paddleboarding es una forma fantástica de explorar el agua. Sí, creo que ofrece una perspectiva única de la costa. Asegúrate de tomar muchas fotografías mientras estés allí. Lo haré. Capturar recuerdos es una parte importante de cualquier aventura. Estoy de acuerdo. A menudo recuerdo mis recuerdos del verano con cariño. Esos recuerdos sirven como recordatorios de momentos alegres pasados al aire libre. Espero crear más recuerdos este verano. Yo también. Aprovechemos al máximo el buen tiempo. Sí, espero vivir tantas aventuras al aire libre como sea posible. Juntos, podemos planificar algunas actividades emocionantes para el resto del verano. Eso sería increíble, John. Tengo muchas ganas de disfrutar de esta temporada al máximo. Que sea inolvidable. El verano ofrece muchas oportunidades para explorar. Lección 7. Planificación de un proyecto de vivienda. Buenas tardes, Anna. Me han dicho que estás planeando un proyecto de reformas en casa. Buenas tardes, John. Sí, he estado considerando algunas renovaciones interesantes. Suena genial. ¿Qué cambios específicos planeas hacer? Quiero renovar mi cocina y quizás actualizar también el área del jardín. Son excelentes opciones. La cocina suele ser el corazón del hogar. Exactamente. Una cocina moderna puede hacer que cocinar y entretenerse sea mucho más placentero. ¿Has pensado en las herramientas que necesitarás para este proyecto? Sí, he hecho una lista de artículos, pero debo determinar cuánto puedo permitirme. ¿Tiene un presupuesto específico en mente para las herramientas? Me gustaría mantenerlo por debajo de los $2,000 si es posible. Ese es un presupuesto razonable para herramientas esenciales. ¿Qué herramientas planeas comprar? Necesito un taladro, una sierra y quizás algunas herramientas manuales como llaves inglesas y destornilladores. Son herramientas fundamentales que serán útiles para muchos proyectos. Sí, también quiero invertir en materiales de alta calidad para las renovaciones.
Los materiales de calidad pueden marcar una diferencia significativa en el resultado general. Estoy de acuerdo. Espero encontrar un equilibrio entre asequibilidad y calidad. ¿Has considerado comprar durante alguna oferta o promoción? Sí, muchas ferreterías suelen tener rebajas de temporada. Es un enfoque inteligente. Puedes ahorrar mucho si eliges bien el momento de tus compras. Sí, y planeo comparar precios en varias tiendas para asegurarme de obtener las mejores ofertas. Es una decisión inteligente. Investigar puede mejorar enormemente tu eficiencia presupuestaria. También me pregunto si podría pedir prestadas algunas herramientas a amigos o vecinos. Es una gran idea. Se pueden compartir muchas herramientas, lo que reduce aún más los costos. Exactamente. Crea un sentido de comunidad y también puede dar lugar a consejos útiles. Colaborar con otros puede enriquecer tu experiencia en el proyecto. Sí, me encantaría que algunos amigos me acompañaran en una jornada de bricolaje. Sería una forma divertida de pasar el día. Pueden hacer tareas juntos. Además, puede convertirse en un evento social con comida y risas. Una combinación perfecta de trabajo y diversión. ¿Has considerado los plazos para tus renovaciones? Planeo dedicar algunos fines de semana para completar la cocina primero. Eso suena manejable. Establecer un cronograma mantiene todo organizado. Espero terminar antes del verano para poder disfrutar del jardín después. Excelente idea. Tendrás un espacio precioso para relajarte. Gracias por tu apoyo, John. Tu entusiasmo es contagioso. Estoy emocionado de ver tu renovación transformada en realidad. Te mantendré informado sobre mi progreso. Lo espero con ansias, Anna. Juntos haremos que este proyecto sea todo un éxito. Lección 8. La profundidad de la comprensión. Buenas tardes, Anna. Recientemente me sumergí en el estudio de varias religiones. Buenas tardes, John. Suena fascinante. ¿Qué aprendiste? Exploré el Islam y lo encontré profundo. Tiene múltiples niveles de significado. Estoy de acuerdo. La historia del Islam es, sin duda, muy profunda. Y me dije a mí mismo, Garnitido Salomón, la historia del Islam tiene para ti un significado más profundo que cualquiera de las otras grandes narraciones. ¡Qué reflexión tan interesante, John! ¿Qué aspectos del Islam te resultaron más familiares? Lo que más me impactó fue el énfasis en la comunidad. La unión es parte integral de la fe. Sí, las oraciones y reuniones comunitarias crean un fuerte sentido de pertenencia. Exactamente. La participación en rituales enfatiza la unidad entre los seguidores. Hay enseñanzas específicas que impactaron su comprensión. El concepto de compasión y caridad es profundo. Ayudar a los demás es un principio fundamental. La limosna, o zakat, es una práctica hermosa que refuerza la responsabilidad social. Claro que sí. Nos recuerda nuestro deber de ayudar a los necesitados. Este principio puede aplicarse más allá del contexto religioso. La compasión puede transformar la sociedad. Cierto,
animan a las personas a actuar por el bien común. ¿Ha encontrado alguna historia de la tradición islámica que ilustre estos valores? Sí, la historia del profeta Mahoma enfatiza la bondad y el perdón. Su vida ejemplifica la importancia del liderazgo compasivo. Los estudiantes pueden extraer lecciones valiosas de sus acciones y decisiones. Las historias espirituales a menudo brindan una orientación que es relevante en todas las culturas. Por supuesto, enseñan valores morales universales. Tus reflexiones han despertado mi curiosidad. Deseo aprender más sobre estos temas. Recomiendo leer textos que profundicen en estas enseñanzas. Gracias por la sugerencia. Buscaré estos recursos. Comprender diferentes perspectivas mejora la empatía y la conciencia cultural. En efecto, nos ayuda a tender puentes entre culturas y religiones. Conversaciones como esta son fundamentales para fomentar el respeto y la comprensión mutuos. Agradezco que hayas compartido tus ideas conmigo, John. Han sido muy enriquecedoras. Gracias, Anna. Siempre disfruto discutir temas importantes contigo. Continuemos explorando juntos estas ricas narrativas. Espero con interés nuestra próxima conversación y los descubrimientos que traerá consigo. Lección 9. La importancia de los derechos de propiedad intelectual. Buenas tardes, Anna. Hace poco leí sobre los derechos de propiedad intelectual. Buenas tardes, John. Es un tema importante. ¿Qué descubriste? Aprendí que comprender los derechos de cualquier propiedad intelectual creada es crucial para los creadores. En efecto, proteger la propiedad intelectual fomenta la innovación y la creatividad. Exactamente. Sin la protección adecuada, los creadores podrían perder reconocimiento y beneficios económicos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has pensado en cómo gestionar la propiedad intelectual en las colaboraciones? Sí, creo que es prudente establecer acuerdos claros de antemano. Eso tiene sentido. ¿Qué tipo de acuerdos sugerirías? Sugerimos una propiedad conjunta de cualquier propiedad intelectual desarrollada durante la colaboración. La propiedad conjunta permite que ambas partes se beneficien de manera justa de sus contribuciones. Por supuesto, promueve un sentido de igualdad entre los colaboradores. ¿Ha encontrado alguna situación en la que la propiedad intelectual no se haya gestionado adecuadamente? Sí, he visto proyectos sufrir debido a malentendidos sobre la propiedad. Eso es lamentable. La claridad en los acuerdos puede evitar disputas posteriores. Exactamente. Es fundamental comunicar abiertamente las expectativas y los derechos. ¿Crees que es necesario el asesoramiento legal para establecer estos acuerdos? Creo que puede ser beneficioso, especialmente para colaboraciones importantes. La experiencia jurídica garantiza que se consideren y protejan todos los aspectos. Sí, ayuda a evitar posibles complicaciones legales en el futuro. ¿En qué campos creativos ve usted mayor importancia para los derechos de propiedad intelectual? Creo que campos como el arte, la música y la literatura dependen en gran medida de estos derechos. Por supuesto,
Los creadores en estos campos a menudo dependen de las regalías para su sustento. La protección del trabajo artístico garantiza que los creadores reciban una compensación justa. ¿Alguna vez se ha enfrentado a desafíos relacionados con la propiedad intelectual en su propio trabajo? Afortunadamente, no he tenido problemas importantes. Sin embargo, sigo siendo diligente. Eso es sabio. La conciencia de los propios derechos es esencial en toda iniciativa creativa. Por supuesto, permite a los creadores defender su trabajo cuando sea necesario. Admiro cómo la tecnología también ha impactado la forma en que protegemos la propiedad intelectual. Sí, las herramientas digitales facilitan el seguimiento y la gestión de la propiedad intelectual. Las plataformas en línea pueden ayudar a los creadores a registrar su trabajo rápidamente. Esa accesibilidad anima a más personas a proteger sus creaciones. Valoro los avances que apoyan a los creadores en diversos campos. Creo que es fundamental seguir educándonos sobre estos derechos. Sí, cuanto más informados estemos, mejor preparados estaremos. Espero poder discutir este tema más a fondo en el futuro. Yo también, John. Juntos podemos ayudar a concienciar sobre la importancia de los derechos de propiedad intelectual. Exactamente. Sigamos defendiendo los derechos de todos los creadores y sus obras. Lección 10. El camino hacia la aptitud física. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que estás pensando en apuntarte a un gimnasio. Buenas tardes, John. Sí, estoy muy emocionado. Parece una gran decisión. Tener acceso a más equipo y entrenadores profesionales tiene sentido. Creo que me ayudará a alcanzar mis objetivos de fitness de forma más efectiva. Por supuesto, los entrenadores profesionales pueden brindar orientación y apoyo valiosos. Exactamente. Quiero asegurarme de usar las técnicas correctas. La forma adecuada es esencial para evitar lesiones y maximizar los resultados. He visto a instructores corregir a otros en clase y eso ha marcado una diferencia significativa. Claro que sí. Ya decidiste con qué frecuencia vas al gimnasio. Mi objetivo es ir al menos 4 veces por semana. Ese es un compromiso firme. Combinar entrenamientos es clave para progresar. Sí, planeo alternar entrenamiento de fuerza con sesiones de cardio. Una rutina equilibrada te ayudará a desarrollar músculos y mejorar la resistencia. Exactamente. También quiero incorporar ejercicios de flexibilidad, como el yoga. El yoga es excelente para mejorar la flexibilidad y promover la relajación. Lo es. Además, proporciona un respiro mental del ajetreo de la vida diaria. Un enfoque holístico del fitness tiene un impacto significativo en el bienestar general. Lo creo de todo corazón. ¿Tienes algún objetivo de fitness, John? Sí, también me propongo mejorar mi fuerza y resistencia. Fantástico. ¿Cómo planeas lograr esos objetivos? Tengo la intención de centrarme en ejercicios compuestos como sentadillas y pesos muertos. Esos ejercicios son efectivos. Trabajan varios grupos musculares. Sí,
También espero incorporar correr a mi rutina para mejorar mi salud cardiovascular. Correr puede ser estimulante. ¿Has corrido alguna carrera antes? Completé una media maratón el año pasado. Fue una experiencia desafiante, pero gratificante. Impresionante. Espero poder correr una carrera en el futuro también. Sin duda deberías hacerlo. Entrenar para una carrera puede ser divertido y motivador. Lo tendré en cuenta. Agradezco tu apoyo, John. Es un placer. Apoyarnos mutuamente puede llevarnos al éxito. Es muy cierto. Tengo muchas ganas de compartir nuestras experiencias de fitness. Yo también. Inspirémonos mutuamente para mantenernos activos y alcanzar nuestras metas. Estoy ansioso por ver el progreso que podemos lograr. Juntos podemos hacer que nuestros viajes de fitness sean placenteros y satisfactorios. Lección 11. Las mejores soluciones de impresión. Buenos días, Anna. He estado pensando en actualizar mi impresora. Buenos días, John. Me parece una buena idea. ¿Qué tipo de impresora estás considerando? Estoy debatiendo entre una impresora de inyección de tinta y una impresora láser. ¡Qué decisión tan difícil! He oído que una impresora láser es mejor para los documentos. Sí, he comprobado que es cierto. Las impresoras láser suelen ser más rápidas y producen texto nítido. También suelen ser más rentables para impresiones de gran volumen. ¿Qué hay del coste inicial? Las impresoras láser pueden ser más caras inicialmente, pero ahorran dinero a largo plazo. Buen punto. ¿Qué imprimes principalmente? Suelo imprimir documentos e informes para el trabajo. De vez en cuando, imprimo presentaciones. Una impresora láser parece ser la opción ideal para tus necesidades. ¿Has considerado impresoras láser a color? Sí, ofrecen excelente calidad para gráficos a color. Los colores vibrantes pueden tener un impacto significativo en las presentaciones. Exactamente. La claridad del color es importante al mostrar contenido visual. ¿Qué pasa con los costos de mantenimiento? ¿Sabes si las impresoras láser son más económicas? Sí, normalmente requieren un reemplazo de tóner menos frecuente en comparación con los cartuchos de inyección de tinta. Esto sin duda reduciría los problemas y ahorraría tiempo. También vale la pena señalar que las impresoras láser suelen tener una vida útil más larga. La longevidad justifica la inversión inicial. ¿Ha investigado más sobre modelos específicos? He analizado algunos modelos que reciben excelentes críticas por su confiabilidad. ¡Qué inteligente! Los comentarios de los clientes pueden aportar información valiosa. También consideré las opciones de garantía y servicio al cliente. Buena idea. El apoyo puede ser esencial si surgen problemas. Por supuesto, al fin y al cabo, quiero asegurarme de que mi impresora funcione a la perfección. ¿Has pensado en las capacidades de red? Sí, prefiero una impresora que se pueda conectar inalámbricamente. Es más cómoda para varios usuarios. ¡Qué gran ventaja! La conectividad inalámbrica aumenta la flexibilidad para imprimir desde varios dispositivos. Me estoy inclinando por un modelo que también ofrezca impresión móvil.
La impresión móvil facilitaría la impresión de documentos sobre la marcha. Sin duda es una comodidad moderna que muchos usuarios aprecian. Te recomiendo que compares precios en varios minoristas para encontrar la mejor oferta. Esa es una buena sugerencia, Anna. También buscaré ofertas o descuentos. Comparar precios puede suponer un ahorro significativo. Gracias por tus comentarios. Me has aclarado las dudas sobre la impresora. Me alegra haberte ayudado. Avísame qué impresora decides comprar. Los mantendré informados. Agradezco su apoyo durante este proceso de toma de decisiones.